Hoy en Pater Noster vamos a dar una profecía dada por una religiosa sobre Venezuela, como Dios y la Virgen de Fátima no se olvidaron nunca del pueblo venezolano. Así que te invito a que te quedes y puedas oír con tus propios oídos la esperanzadora profecía sobre Venezuela. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy vamos a dar una profecía en el cual una religiosa visitó en persona nada más y nada menos que a Sor Lucía. La madre Baró, esa religiosa tan querida por todos nosotros, viajó y se entrevistó cara a cara con Sor Lucía. Según ella misma, Sor Lucía decía que aún veía a la Virgen y recibía mensajes de esta. En esa visita, unos venezolanos, junto a la madre Baró, pues visitaron a la religiosa y la religiosa les dio un mensaje muy esperanzador sobre Venezuela, que iban a sufrir muchísimo, pero Dios tenía la última palabra. Así que vamos a compartir pantalla, no vamos a perder ni un segundo más, vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos la imagen y por favor escuchen atentamente esta esperanzadora profecía sobre Venezuela. Que iban, o sea, que hubo un mensaje de la Virgen. Ahora bien, ¿cómo la madre se enteró? Yo iba los sábados a misa a las 8 a la Guadalupe. Y había el papá de la profesora María Elena Rodríguez, ¿se acuerdan? La que daba Josefina daba. Y daba clases allí en el colegio. Y él me quería mucho y decía, Madre Baró, quiero hablar con usted. Digo, mire, cuando acabe la misa, hablamos. Mire, mi hermana y otras dos señoras de edad avanzada se fueron a hacer un viaje de esos de diversión y de descanso. Y se fueron a Portugal. Están en el hotel, en Lisboa, y oyen por todos los parlantes. Aquellos que quieran visitar a la hermana Lucía en Coimbra, hagan cola, compren su billete y monten el autobús. Bueno, y nosotras nos vamos y estamos aquí solo para ver cosas, ¿verdad? Entonces se montaron el autobús, llegaron allá. Y efectivamente Lucía era de clausura, tenía la reja ya y salió con la superiora y todo. Le hacían preguntas, hablaba de todas las apariciones de la Virgen, todas las cosas, pero de repente dice, ¿hay aquí algún venezolano? Auténtico, me dejo cortar la cabeza. ¿Hay aquí algún venezolano? Sí, aquí estamos 3. Entonces dice, miren, les tengo un mensaje directo de la Virgen, porque yo sigo viendo a la Virgen, ella seguía viéndola. Quiero decirles que van a sufrir mucho, que van a tener muchos problemas, pero al día siguiente que acabe todo, creerán que están en un paraíso. Mira qué bien, pues. Virgen de Fátima, aprobada por el Papa, milagros, santuario, todo lo que tú quieras. Ella dijo eso. Pues que así sea. Pues amén. Amén. ¿Quién puede dudar de que Dios tiene un plan maravilloso para nuestros hermanos venezolanos después, ¿verdad? Pues de todo ese tiempo que han estado sufriendo. Pues bien, aquí hemos visto cómo la madre Baró, una religiosa, en el cual cuenta ese testimonio, ¿no? He vivido por ella misma. Y lo cuenta en obediencia, en silencio y sin buscar protagonismo. Viajó a Fátima, luego viajó posteriormente a Coimbra, donde tuvo un lugar, un encuentro que de ser auténtico y todo en él respira pues seriedad espiritual. No creo que la madre Baró se invente esta cosa. Pues marca de manera profunda la lectura sobrenatural del drama de nuestros hermanos venezolanos. Porque aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de la historia de la salvación del ser humano. Estamos hablando de un dolor purificador. Estamos hablando de una promesa de la Virgen María. Para comprender lo que ocurre,
hay que volver al principio, a los comienzos, hay que volver a Fátima. Fátima no es un santuario más. Fátima es un lugar de advertencia, es un altar profético, un grito maternal que atraviesa generaciones. En el año 1917, cuando el mundo se desangraba por guerras, ideologías, apostasías, el cielo descendió a un pequeño pueblo de Portugal y no habló a teólogos, no habló a obispos ni a sacerdotes, habló a 3 niños. ¿Por qué? Porque Dios siempre confía sus secretos a los más pequeños, a los excluidos. La Virgen en Fátima no vino a entretener a nadie, vino a advertir, vino a pedir conversión, vino a hablar del pecado y de la realidad del infierno, de la realidad también de un castigo, pero también, y ahí es donde se encierra el mensaje central, que es la esperanza. Y sobre todo vino a dejar claro algo que hoy nosotros hemos olvidado. La historia no la gobiernan los hombres. La historia la gobierna Dios. La historia no la gobierna Maduro, Trump, Putin, Pedro Sánchez, Meloni. No, no. La historia la gobierna Dios. Todos estos presidentes y personalidades que te he nombrado, un día van a pasar. Pero Dios permanece siempre. Siempre permanece junto a nosotros. Pues bien, la madre Baró no fue a Fátima como una turista espiritual, de los cuales hay muchos. No fue tampoco a coleccionar emociones. Fue en actitud de oración, discernimiento y obediencia. Ella misma lo reconoce. No iba buscando revelaciones, ni mensajes nuevos, ni protagonismo. No, 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 no. Pero en los caminos de Dios no siempre es uno. El que busca muchas veces es Dios, que es aquel que sale a tu encuentro y a mi encuentro. Tras su estancia en Fátima, lugar donde el mensaje sigue vivo, aunque muchos quieran domesticar, ¿verdad? Ese mensaje. La madre Baró realizó un segundo viaje a Coimbra, otra localidad en Portugal. Y aquí todo cambia. Coimbra no es un lugar ruidoso, no es un foco mediático, es un lugar de claustro, recogimiento, silencio. Allí vivió Sor Lucía, la última vidente de Fátima, la depositaria de un secreto que no era suyo, sino de Dios. Sor Lucía no fue una visionaria exaltada, fue una mujer obediente, prudente, una mujer sufriente. Pasó su vida pues callando más de lo que habló y rezando más de lo que escribió. Y precisamente por eso cuando habló, pues nos damos cuenta que sus palabras pesan toneladas. En ese encuentro que la madre Baró describe con temblor y sobriedad, Sor Lucía le describe una profecía nueva, una palabra que no contradice Fátima, sino que la prolonga en la historia concreta de un pueblo. Y ese pueblo tiene nombre. Y ese pueblo es Venezuela. Venezuela va a sufrir muchísimo, dice esa profecía. Aquí no hay eufemismos, no hay dulcificaciones. Sor Lucía no dice, Venezuela tendrá dificultades. No, no, no. Tampoco dice, pasará una etapa complicada. Dice, según el testimonio, que Venezuela va a sufrir muchísimo, mucho. Y aquí es donde conviene detenerse, porque el sufrimiento no es algo abstracto, tiene rostro, tiene nombres, tiene hambre, tiene exilio, persecución, miedo, ruptura familiar, lágrimas, viajes con maletas con 4 cosas, dejar tu historia, tu vida, tu familia atrás. 9 millones de venezolanos
han sido desplazados por culpa de ese dictador, de esa bestia despiadada contra su propio pueblo. Millones de venezolanos han sido arrancados de su tierra. Y aún puedo oír por ahí incluso católicos defendiendo ese régimen. Otros millones de venezolanos viven como extranjeros en su propio país. Una nación riquísima a todos los niveles, empezando por su propia gente. Buena gente, trabajadora, luchadora, que ha sido llevada a la más completa miseria. ¿Casualidad? No. Nada es casualidad en la historia de ningún país, ni tampoco en la historia del ser humano. Desde la fe sabemos que las naciones también tienen alma y que cuando una nación se aparta de Dios, cuando permite la corrupción estructural, cuando normaliza la mentira, el dolor no tarda en llegar. Eso es así. No como venganza, sino como una medicina amarga. Cuando un tirano se perpetúa en el poder con ansias de poder, de dinero, de tener, de oprimir al pueblo, de llevarlo a la más completa miseria. Isaías, en el capítulo 10 del profeta, en el versículo 1, hay un ay muy doloroso por parte de Dios. Ay de aquellos gobernantes que crean leyes para oprimir al pueblo. Es una palabra muy fuerte de parte de Dios. Es una palabra muy, muy fuerte. Dios no se olvida de Venezuela. La primera parte de la profecía es que va a sufrir mucho, ¿sí? La segunda lectura de esa profecía es que Dios no se olvida de Venezuela. Y aquí la profecía ya comienza a cambiar de tono. Porque la Virgen María no es una profetisa que nos anuncia desesperación, sino que ella es madre. Y como madre se preocupa por sus hijos. Después de anunciar el sufrimiento de Venezuela, Sor Lucía transmite lo esencial, lo esperanzador. Dios no se olvida de Venezuela. Y esa frase lo cambia todo, porque significa que el dolor no es definitivo. Y no solamente que no es definitivo, que no tiene la última palabra, que el castigo no es abandono y además que la noche no es eterna. Después de lo más oscuro de la noche, que viene la salida del sol, donde va a brillar. Y no lo dudo que el sol va a brillar muy fuerte por Venezuela. Significa que aunque parezca que el cielo está cerrado, Dios sigue escribiendo la historia. Y esto es profundamente bíblico. Dios nunca abandona del todo a los pueblos que sufren, sino que aprovecha ese sufrimiento ¿para qué? Para purificar, para despojar de lo que no nos sirve. Nos humilla, pero luego nos levanta. Así lo hizo con Israel. Así lo hizo con la iglesia perseguida y así lo hará con Venezuela. La profecía no se queda en un consuelo espiritual genérico. Habla de un hecho histórico concreto y que está ya por darse. Venezuela será liberada. No se especifica el todo, del todo, ¿verdad? Tampoco el modo. No se da una fecha concreta, porque Dios no se somete a nuestros calendarios, pero se afirma la certeza de que va a haber un desenlace, y un desenlace beneficioso para Venezuela. La liberación llegará cuando el sufrimiento haya cumplido su función purificadora, cuando el orgullo haya sido quebrado, cuando el pueblo vuelva a clamar a Dios, no desde la ideología, sino desde nuestro profundo corazón. Y aquí hay una advertencia implícita. La liberación no vendrá
por medios humanos. Vendrá porque Dios interviene en la historia, cuando el pueblo vuelve a Él. Esta es quizá la frase más fuerte, donde dice la profecía, Venezuela volverá a ser un paraíso. Esta es quizá, ¿verdad?, lo más fuerte de esa profecía, y también la parte más luminosa y la más escandalosa para la persona que sea pesimista. ¿Cómo que Venezuela va a aparecer o va a volver a ser un paraíso? ¿Verdad? Venezuela, después de su liberación, volverá a ser un paraíso. O sea, no un simple país funcional, no una recuperación económica sin alma, sino nos dice un paraíso. Es decir, una nación reconciliada, restaurada en su identidad, donde la fe vuelva a ocupar el lugar que le corresponde, donde la vida vuelva a ser respetada, donde la familia sea reconstruida, donde esos 9 millones de venezolanos vuelvan a coger las maletas, pero esta vez para volver a su hogar, a abrazar a los suyos, a volver a ser lo que un día fueron, una familia unida, trabajadora, gente que se quieren buscar la vida en familia, no cada uno por su cuenta, por su lado. Esos días que desde el extranjero pues se llamaban en fechas concretas, en cumpleaños, en los santos, en Semana Santa, en Navidad, pues que esas llamadas desde el extranjero pues que no se vuelvan a dar, sino que cuando lleguen esas fechas de cumpleaños, de festividades en general, esas personas se puedan abrazar, se puedan mirar a la cara, puedan llorar, puedan reír juntos. Y que un villano no los vuelva a separar más. Yo espero que Venezuela vuelva a ser ese paraíso que fue. Un país, como he dicho antes, rico, a más no poder en todo, empezando por su gente. Si un país es rico, primero debe de empezar por su gente. Son gente rica, en armonía, en carácter, en amor. Son gente caliente. Es un país que duele. Venezuela es un país que duele. Yo tengo amigos venezolanos, no sé qué harán en el futuro. Si ven que el futuro vuelva a ser esperanzador en Venezuela, pues quizás se vuelvan. O quizás no, ¿no? Si han echado aquí raíces, pues quizás no, no lo sé. No lo sé. Pero quizás, pues, no se le puede reprochar nada si un día pues deciden de marcharse a su país, lógicamente. ¿Dónde vas a estar mejor que en tu tierra? ¿Dónde vas a estar mejor que en tu tierra? Ojo, aquí en España no es que tratemos mal a los venezolanos, ¿verdad? Pero como en tu casa, ¿dónde? ¿Dónde? Pues yo animo a todos los venezolanos de bien que comiencen a luchar por sus sueños, por su familia, por recomponer a Venezuela, construir un país como los venezolanos quieran, como les dé la gana. Y que vuelva a ser un país próspero. Un país que no se olvide de Dios, que trabaje, que se reconstruya, pero yendo de la mano de Jesús y de María. Pues que Nuestra Señora de Coromoto pues interceda por todo el pueblo venezolano, todo el pueblo de Latinoamérica en general, pues que ese proceso de reconstrucción del país pues se haga desde el amor, ¿verdad? Desde la caridad, con la esperanza de volver a ser un país grande. Venezuela, yo diría
que si el comunismo y el socialismo no hubieran llegado a ese país, Venezuela sería uno de los países más prósperos del mundo. Es un país inmensamente bello, bellísimo, bellísimo. A mí se me caen las babas, ¿no? Cuando hablo de Venezuela. Es un país bellísimo. Pues con la ayuda de Dios, con la ayuda de María Santísima, en las advocaciones de Fátima y de Coromoto, pues pidámosle al Señor pues que Venezuela vuelva a ser grande y que el pueblo tome el mando del país y tenga la voz para decidir cuál va a ser su rumbo. Dios te guarde, Dios te bendiga.